Ya, desde este momento estamos grabando. Ya. Hablamos del círculo, de la violencia y de su origen, de Leonore Walker como autora del libro, lo ven acá abajo, The Battered Woman, ¿ya? La mujer maltratada, y de cómo ella fue explicando este concepto. El paso sucesivo es el mirar al daño que esta conducta, que esta tipología específica de conductas produce. La vulgata, es decir, la opinión común y corriente, nos hace imaginar y nos hace visibilizar sobre todo los daños que se producen en la fase de la explosión, ¿ya? Es decir, la violencia, ¿por qué tienen una dimensión física? Porque son los golpes a veces, son los gritos, tienen una manifestación externa importante. Y como penalistas lo reconocimos más fácilmente a los tipos penales que conocemos. Sin embargo, hay que tomar mucha atención también a lo que ocurre en esta parte, ¿ya? O sea, cuando el ciclo está en fase de acumulación de la tensión. En esa fase hemos ocupado la etiqueta de violencia psicológica. O sea, dijimos que se actúa una serie de comportamientos impulsados por intenciones de poder por parte del autor, ¿ya? Que modifican el comportamiento de la víctima. Estos comportamientos también, esa violencia psicológica igual produce daño. Y produce daño no solo en un sentido material, sino también en un sentido jurídico y penalístico también. Si la violencia explosiva, pongamos el ejemplo, rompe el brazo de la víctima o le causa un moratón en un ojo, la prueba judicial de ese evento es, digamos, entre comillas, bastante sencilla, porque un hospital con unos rayos X, con un parte médico que ya se produce en la inmediatez, da cuenta de lo ocurrido y es prueba judicial, ¿no es cierto? ¿Quería decir algo? No. Ya. Escuché un rumor de Huawei Y9S. Y el daño psicológico, sobre todo en contexto repetido, es mucho más hondo. No es puede ser mucho más hondo, es más hondo. En todos los casos de violencia de género o contra una mujer que he visto, el daño psicológico que sufre la persona es más importante. ¿Ya? Sin embargo, es más difícil dar una prueba jurídica de este daño. Hay que conocerlo bien en la dimensión fáctica y luego vamos a ver qué tipo de prueba jurídica se puede dar de esto y por qué es difícil. ¿Por qué en términos judiciales se resiste? La dimensión
circular de la violencia determina el que se llama en psicología comportamiento de coping. Coping escrito, permítanme, lo escribo acá en la barra, coping, ya, no más que esto, que parece copiar, pero no, no tiene nada que ver, ¿ya? Con esa palabra. Es claramente de derivación inglesa. El verbo inglés es to cop, ¿ya? Mi ordenador italiano ya me facilita abajo la traducción. Per far fronte, enfrentar, hacer frente. Eso significa la mujer que sufre esto, este círculo, siempre desarrolla una postura de coping. Ocupamos el término inglés, o sea, en ese sentido hay que apoyarse al idioma dominante, disculpe. Definimos coping el conjunto de procesos cognitivos y emotivos por medio de los cuales la víctima se hace frente a una situación. ¿Ya? Es un procedimiento psicológico de adaptación. Fíjense, corresponde al ser humano el hecho de adaptarse al contexto en el que se enfrenta. Todos nosotros, en medida liviana o más fuerte, nos enfrentamos con esas cosas. Y tenemos experiencia. No sé si a veces miran o conocen o tienen un sobrino chico o miran cómo se porta algún niño con el que tienen cierta frecuencia, que ven a menudo. Hay padres que dicen, bueno, cuando se va a casa de los abuelos, parece otro niño, ¿no? Se ocupa a veces esa expresión, ¿no es cierto? Psicológicamente podemos decir que no es que sea otro niño, la persona sigue siendo la misma, pero adapta su propio comportamiento a las reglas del sitio, del lugar en donde se encuentra. Hay una dimensión fisiológica de este comportamiento y hay una dimensión patológica de este comportamiento. El ciclo de la violencia de Walker da lugar siempre, y en este contexto subrayo siempre, a contextos patológicos. Entonces, cada vez que ustedes se enfrentarán a una víctima, realmente a una víctima de violencia contra una mujer, lo que tienen que esperar, los que tienen que mirar, es si se actúa algún comportamiento de coping. Ahora lo vamos describiendo, más allá de darle la definición, vamos describiendo lo que es. Pero es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque me dice mucho más si una persona es víctima o no lo es realmente de un proceso de ese tipo. El hecho de ver si reacciona o no reacciona acorde
a un comportamiento de coping. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Me entienden hasta acá? El punto clave, digamos, el comportamiento de coping por excelencia, digamos, es la dependencia y la pasividad. Son las dos palabras claves del coping en la mujer víctima de violencia. La mujer víctima de violencia entonces es pasiva y dependiente cuando entra en ese patrón, cuando el círculo se está activando. Cuando el círculo se rompe, no, claramente su postura es distinta. Pero si ella está adentro, no es una mujer que se enfrenta con, digamos, ocupamos etiquetas como rebeldía, ¿ya? No. Y ojo, algo es el comportamiento externo, algo es como ustedes ven a esa persona fuera del contexto y otra cosa es cómo la ven dentro del contexto, si es que la ven. Es que puede que fuera diga que no soporta y dentro y adentro, cuando está, soporta cosas insoportables. ¿Ya? Esto que es uno de las cosas más difíciles de entender. ¿Cómo puede decir que no soporta y luego lleva años en ese círculo, en ese rollo? Son justamente procedimientos de coping que se, que se desarrollan ah, dentro de la persona. Y la dependencia y la pasividad de las que le hablaba antes, a ver, no son, insisto, el estereotipo de la mujer débil, ¿ya? No tiene nada que ver, nada, pero son la faceta visible de las tentativas con las que las víctimas tratan de gestionar el ambiente de vida con el que se enfrentan. Es su forma de mantener la garganta ya por encima del agua. ¿Ya? Visto desde fuera, la persona, una persona en el agua, con el agua acá, la podemos ver parada, pasiva, pero por debajo del agua, como no tiene nada abajo, se mueve, ¿ya? Hay una faceta visible y algo no visible. Lo que no vemos es lo que soporta ahí abajo y que lleva muchísima energía. La energía emotiva de la persona víctima de violencia está completamente concentrada a mantener el equilibrio precario en el que se está enfrentando y que le permite mantener con los episodios de explosión a un nivel por lo menos aceptable. Aceptable no desde un punto de vista general. Nosotros, no, viéndolo desde fuera, podríamos no aceptarlo, pero aceptable desde su punto de vista en el sentido, tantas veces he soportado esto, lo conozco y lo hago. Y entonces, um, hay veces que ustedes tienen un par de zapatos que, que no les resultan muy cómodos, pero lo conocen y cuando hay que metérselo, hay veces que, no, que lo ocupamos. Los demás son ocupados, me queda esto, tengo que salir, me pongo esto. Me resulta incómodo, pero lo conozco. Sé que si no hago esto, no hago eso otro,
entonces gestiono esa dificultad. El patrón es absolutamente el mismo. Eh, el coping es la ética, digamos. Se describe el coping sustancialmente en dos formas. Hay dos tipos de coping. El primero es un coping que se llama coping emotivo. El coping emotivo es la modificación del significado de los acontecimientos, de los eventos. ¿Ya? Es cuando ha pasado algo y cuento lo que pasó de una forma como para hacerlo aceptable. Aceptable al exterior y aceptable a mí misma, que lo sufrí, que padecí esta cosa, para aceptarlo emotivamente. ¿Ya? Esto de la aceptación emotiva es un aspecto decisivo. Ninguna víctima de actos repetitivos se da cuenta al comienzo o al empezar de ser víctima. Considerarse víctima es un proceso, no es un evento. ¿Ya? Una vez que la persona que sufre violencia en un contexto de ese, cíclico, de ese tipo, acepta, entiende que es víctima, entonces ahí y solo en ese momento Profesor, empezar su percurso, su camino. profesor, disculpe que... Natalie, Sí, lo que pasa es que se escucha súper mal. se escucha súper mal. Sí. Se escucha, entonces, así Es que creo que es un compa que tiene el micrófono prendido. Sí, es el mío. Ahora se escucha mejor. no es que, profesor, es otra persona que tiene el micrófono abierto, encendido. Entonces, parece que es el compañero Roberto. Roberto, Sí, entonces porque él aparece con micrófono abierto. se lo voy a apagar. Disculpen un segundo. Entonces, interrumpe. Roberto. Sí, ya. Ahora Roberto ya no tiene el audio activado. Puede que me escuchen mejor ahora. Sí, se escucha mejor. Ya. Bien hicieron a pararme. Sobre todo también en la grabación, luego da problemas. Se le estaba explicando el coping emotivo, o sea, el proceso particular. Miren, esto es decisivo y como abogadas y abogados estoy seguro que pueden entenderlo, porque imagínense lo que puede significar sufrir un disturbio como esto y tener que testificar y tener que relacionar frente a una autoridad de los eventos que han ocurrido, de los eventos sufridos. Si la persona relaciona, o sea, hace de testigo en un procedimiento penal en contra del autor de actos que ella misma ha sufrido y se encuentra todavía involucrada en el ciclo
que describimos en su momento. Vuelvo a compartir ya. Imagínense qué clase de testigo puede ser. Primero, desde el punto de vista jurídico profesional, no es un testigo fiel. ¿Por qué? Porque no es capaz de dar a los acontecimientos una representación verdadera y libre. Alguien entre ustedes seguramente está estudiando el ramo de procesal, ¿no? Si son de quinto, ¿no es cierto? Díganme que sí. alguien se abra. ¿Cómo definirían un testigo que tiene una escopeta en la espalda? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, este no sería seguramente un testigo libre. Fíjense, acá no tenemos, acá en estas situaciones, no es que tengamos un hombre violento que en aquel instante no permite de forma coactiva y explícita a la mujer rendir una testimonianza libre y transparente. No es esto. Sin embargo, porque si así fuera, tendríamos muchos remedios procesales para decir, no, entonces este señor está incluso haciendo otra conducta delictiva, que es impedir al testimonio de rendir testimonias. Pero no deja de ser menos efectivo. Entonces, acá el remedio no es modificar lo que dice la señora. No puede ser esto. Lo relevante, lo efectivo en términos jurídicos, considerando la situación así como está, ¿qué será? Lo más efectivo será buscar el momento para tomar el testimonio, para tomar declaración. El momento importante será cuando la persona ha salido del círculo de la violencia. Solo en aquel momento es posible que lo que va contando sea efectivo. Espero que empiecen dándole esas informaciones, a prenderle tantas luces respecto de varias cosas, varios casos que han escuchado, porque me doy cuenta que una explicación de ese tipo, sobre todo a juristas, no es común que se dé, pero es la estructura del hecho que tenemos que ver. Profesor, Sí, cuénteme. desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte que defiende al agresor, Sí, ¿puede desestimar, digamos, el relato de una mujer agredida por considerarlo como emotivo? entonces, mire, ese discurso del relato es importante. El punto es, digamos, yo creo que no. Yo creo que en su momento ese argumento funcionaba, tenía presa, lo escuchaban y funcionaba sencillamente porque desde el punto de vista del patrono histórico el testimonio de la mujer históricamente valía menos
y valía menos, no porque se lo digo yo, sino porque las reglas procesales desde la Edad Media en adelante daban menos peso al testimonio de la mujer. Y el percurso histórico que nos lleva fuera de esa consideración es todavía en camino. Y si la regla jurídica ya no es así, la regla moral, digamos, nuestra construcción de moral, en parte sigue siendo esta. O estamos saliendo. Entonces, sí, en su época este argumento seguramente valía. El testimonio es emotivo y no funciona. Hoy ese argumento puede que funcione en contra. O sea, si yo fuera el abogado de un maltratador, no ocuparía este argumento, porque si al juez, a la jueza, le toca la nariz que yo, digamos, trate de llevar el discurso pero no, la señora se confunde, la señora tal vez. No, o sea, es un argumento delicado, pero más allá de un discurso de lo que ocurre en el tribunal hoy en día, vémoslos en términos de hechos. O sea, vamos a la situación. No podemos tratar el testimonio de un evento dramático, cualquier drama se trate, como si habláramos de el testimonio que se hace con respecto a si el sujeto ha pagado o no el día X lo que correspondía para el alquiler del departamento. ¿Ya? ¿Por qué? En esas situaciones me puede esperar que quien rinde un testimonio lo rinda de la misma forma y recordando los hechos en la misma manera. Con testimonios de hechos de ese tipo, no. Incluso la clase que le voy pasando da cuenta que si el testimonio de una mujer es respecto de un evento dramático, es idéntico en varias ocasiones, si lo repite al juez como lo dijo a la policía en aquel instante, esto, en mi experiencia, es incluso testimonio de un evento falso, de un testimonio falso, si lo cuentan de la misma forma. ¿Ya? O sea, la regla que normalmente vale para un evento no emotivo, cuando nos enfrentamos a un evento con alta connotación emotiva, cambia al revés. Eso no es, me dice, esto puede que me lo diga porque es un fan, un filofeminista. No, esto tiene una razón psicológica documentada. Es una razón científica. La razón científica que va detrás de esto es la siguiente. Cuando nosotros vivimos un drama, un evento con alto impacto emotivo, no recordamos inmediatamente todo lo que ha ocurrido. Y esto lo hacemos porque puede, en lo que emotivamente en aquel instante no podemos soportar, sencillamente se borra, sencillamente se oscura. O sea, lo vives en aquel momento, pero como si, digamos, entre comillas, como si la computadora guardara la parte interna del disco duro, permítame la explicación así, pero así funciona. O sea, no de inmediato puede que no sea capaz de relatar lo que me ha ocurrido,
que no sea capaz de darle voz. La posibilidad de hacerlo es fruto de un proceso psicológico que puede necesitar de apoyo médico. O sea, hasta que no hable con un psicólogo o una psicóloga especializada en esas situaciones, puede que no sea capaz ni siquiera de contar lo violento que he sufrido. ¿Ya? Acuérdense la historia de Ana Rosa, que le subí la semana pasada. Unas cosas, ella misma dice que unas cosas de lo que le ha pasado se la recuerda ahora. Esto de un espacio negro que se come en pasado y yo no recuerdo lo que ha ocurrido, no es tan rara. Y es un mecanismo interno de la persona que desarrollamos como especie humana para a lo largo de nuestra evolución. ¿Ya? Y contesté, Pablo, a tu pregunta de forma clara, exhaustiva, ¿te parece? Sí, sí, entiendo finalmente que se le toma una cierta importancia de alguna u otra manera. Sí. Bien. Yo les hablé del coping emotivo. Otro coping, o la segunda tipología de coping, porque le dije que eran dos. Una era el coping emotivo, por el que yo, víctima, modifico el significado de los eventos, de los acontecimientos que me ven como víctima para aceptar la explicación. El otro, el coping proactivo. ¿Ya? Se dan los dos al mismo tiempo. Se trata de la prevención de o sea, para prevenir los ataques violentos del agresor, controlo mi propio comportamiento. O sea, para que la fase explosiva sea atrasada o sea menos violenta, ¿qué hago? Ocupo ciertas palabras, actúo ciertos comportamientos de cierta forma y no de otra. No digo ciertas cosas en presencia de. No voy nombrando mi padre y mi madre enfrente de él porque él no lo soporta y apenas nombro a mi madre o nombro a mi padre, me pregunta cuánto lo he visto, cómo lo he visto, qué he hecho, qué no he hecho, y se enoja porque no quiere que tenga relaciones con ellos. O este tipo de cosas lo hace con ese viejo amigo que tenía o esa amiga X que tenía, él no la soporta. ¿Por qué no la soporta? No la soporta en la lógica de control y de poder. ¿Por qué? Porque son personas que cuando el círculo de amigos es amplio, de conocidos es amplio, dificultan al autor ejercer efectivamente un poder y un control pervasivo sobre la persona. Entonces, sabemos, por esto se acumula tensión y explota. El círculo se repite y por eso se va hundiendo cada vez, porque el coping proactivo es el testimonio más profundo, más fuerte de lo fuerte que es el
el patrón de violencia. La mujer que no salgo si no tengo el permiso de... salgo solo con él. Salgo de la casa solo con él. Voy a hacer la compra solo con él. ¿Ya? Es ese total... No es que él la actúe de forma violenta para atraparla si es que ella quiere que salir, ¿no? Eso llega a un punto en el que nos sirve, pero ese punto, ese comportamiento, esa situación que demuestra una violencia profundísima, si se fijan, es el que menos contenido tiene en términos de violencia para el derecho penal, ¿no? O sea, ya no sirve ni siquiera que el varón actúe cierto comportamiento y el control es pleno. Porque el objetivo, y esto es importante, el objetivo no es pegar, no es dañar, no es matar. El objetivo de esa tipología de violencia es empoderarse y controlar. Entonces, el momento que vimos, el momento dramático del femicidio, que tanto nos llama la atención, en estos contextos, no es un momento de expresión máxima del maltratador. El maltratador que, entre comillas, si aceptan esa lectura, se siente rendido, que no tiene otra forma que controlarla, para controlarla, entonces la mata. Y por esto, si lo leen así, si lo entienden así, así entienden que como él mismo perdió y se siente que perdió, ¿qué ocurre? Que se mata él también. ¿Ya? Eso es intercultural. De 100 femicidios que hay, en un 30% de los casos, y miren que entre varios países del mundo pasamos entre el 25 y el 35%, pero los hay en todo el mundo, de los femicidas se matan al cabo de 2 días. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen justamente porque es por lo que le contaba, por lo que le comentaba, por un discurso de patrón y de sentimiento de control, necesidad de control. Entonces, coping emotivo, coping proactivo. Una mujer con coping es justamente una mujer que desarrolla comportamientos de coping. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos hacía Pablo la otra vez? Que se llama a la policía y la mujer reacciona casi defendiendo. Corresponde a un modelo que visibiliza el coping. La señora, frente a los pacos, va, si me permiten el chilenismo, a ellos le cuenta lo que ella alcanza emotivamente a aceptar. O sea, no me estaba pegando, estábamos discutiendo. Es que somos así, ¿no? Si ocupa esto
Este es un claro ejemplo de coping emotivo, porque no se ha equivocado el observador. Si le estaba pegando y ella recibía golpes, esa no es una discusión. Esa es violencia. ¿Ya? En términos de ustedes como futuros profesionales, los mecanismos de coping hay que conocerlos y son sumamente difíciles se necesita mucha experiencia. ¿Por qué? Se necesita mucha experiencia porque es sumamente peligroso para la mujer vivir en un contexto como este. Ella, si el coping es realmente marcado, no percibe el riesgo que ella misma corre, ¿no? Porque tantas veces controló que le parece ser capaz o necesita entender que está controlando, pero si hay una evolución negativa que no controla, o efectivamente hay alguien que le dice, ojo, que, o no, sola, no lo va a alcanzar. ¿Se acuerdan que la pasada vez le enseñé el violentómetro, la imagen, y le contesté un poquito, livianamente, lo que iba al lado? O sea, ten cuidado, necesitas de apoyo profesional, que está bien, pero la persona que está adentro en aquella fase, sobre todo en la parte alta, ella no es capaz emotivamente en esa fase de distinguirlo. Es el profesional que está afuera que tiene que tener la capacidad y la profesionalidad para decir que ahora hay que tomar la situación de otra forma, ocupar otros instrumentos. De lo contrario, vamos a sufrir daños o situaciones más graves aún. Tan grave puede ser el daño emotivo del que le comentaba que podemos llegar a un punto de trastorno, ayúdenme con la palabra castellana, que no es esta, trastorno postraumático de estrés. ¿Cuál es la expresión castellana correcta? ¿Estrés postraumático, profesor? Sí, pero es una expresión más larga. El italiano sería disturbo postraumático da estrés. Acá, por lo que tengo entendido, es trastorno de estrés postraumático. Eso, sí, eso es, trastorno de estrés postraumático. Tiene una connotación en el ámbito de la psicología discutido, pero ya bastante preciso. En la psicología, las enfermedades psicológicas van definidas por un protocolo estadounidense en el que no le voy a insistir demasiado, pero existe, se utiliza globalmente y se renueva cada tantos años. En ese protocolo se renueva debido a los conocimientos que van avanzando. El trastorno del que hablamos acumula la víctima de violencia de género que lleva años en ese círculo,
a situaciones como las de víctimas de conflictos de guerra, ¿ya? O de situaciones de guerra civil. Ni más ni menos. Esto es el cambio que produce incluso en la personalidad. Me lo marqué porque hay un propio patrón y protocolo. Por ejemplo, hay alteraciones en la regulación de los sentimientos, autolesionismo, preocupación crónica, disturbios en la sexualidad, amnesia, hipermnesia por eventos traumáticos, episodios disociativos transitorios, vergüenza, culpa, autodenigración, senso de desvaloración, estigma. Si miran, o sea, varios de estos, si miran al largo listado de esa enfermedad, verán que por un lado son muy graves, por otro son bastante fáciles de confundirlo con otra clase de disturbios, ¿ya? Sin embargo, producen tantos cambios y tantos trastornos en la personalidad que entregar apoyo a una persona que se encuentra en este contexto es tremendamente difícil, ¿ya? No sé si esto alguna vez se lo habían pensado, si lo habían pensado así, pero cuando un medio de comunicación, por ejemplo, o otros, piden entrevista a víctimas, le piden qué harían a su agresor, cómo están, cómo no están, eso. Nadie se da cuenta cómo solo con las personas que vemos con daños físicos, tal vez tenemos cuidado en aprovecharnos a ellos. Mientras que cuando nos enfrentamos a una víctima de violencia, igual deberíamos tener mucha atención con con los daños y con las enfermedades que tienen por dentro. ¿Ya? Corresponde a profesionalidad, a una alta profesionalidad hacerlo. Esto. Pero hay que hacerlo también porque el hecho de portarnos como si fueran, como si existieran, como si nos portáramos, nos enfrentáramos a una persona emotivamente enferma, no nos permite ver realmente si es verdad o no lo que nos cuenta y cuánto. O sea, porque acompañando el paso de una persona que tiene una velocidad lenta porque tiene una pierna rota y nosotros tenemos que sostenerla, eso lo vemos, es una cuestión ocular. Pensemos a la misma herida interna a la persona. Si nosotros la acompañamos con la velocidad que necesita, entonces si esta en algún momento empieza a correr, no. Entonces, acá veo que no es verdad. Y veo si la violencia de género existe o no existe. Lo veo mucho más en una situación. Lo veo mucho más de los comportamientos de la mujer sin ni siquiera necesidad de escuchar
al tío o al testimonio de ella misma. Una vez que su profesionalidad en esos términos se irá profundizando, servirá no que le cuenta la mujer, que le dice o lo que no le dice, sino cuándo se lo dice, cómo se lo dice, cuál es el tono de la voz. Si cuando se lo dice no se arrepiente, no se siente en culpa ninguna vez, no, eso llama que no. Si ella misma si ella no te dice, tal vez exagerado en el cuento, esto te dice que efectivamente exagerado. Y a lo largo del tiempo, siguiendo un caso semana tras semana, no hay posibilidad de equivocarse. O sea, no hay quien, cuando ustedes tengan un poco de experiencia, no hay quien se lo pueda contar falsificándolo. Porque la tipología de comportamiento es tan fuerte que si entran, si ustedes alcanzan a entrar en la situación, entonces todo asume dicha explicación. A ver, mi discurso, me refiero sobre todo a las intervenciones que hizo. Párenme, obviamente, si tienen dudas, si no les resulta claro algo. Es importante que nos enfrentamos y me cuestionen incluso, aunque entiendo que todo esto para una clase de derecho penal le suena bastante nuevo. Damos la vuelta a la página y los últimos 20 minutos de clase lo dedicamos a empezar a entrar a cómo... Profesor, Sí, disculpe, antes de que avance, tengo una duda. sí. Respecto, poniéndonos en un caso práctico, la pareja o expareja está acosando a la víctima a tal punto de que la víctima llega a suicidarse, ¿entraría en la categoría de delitos de omisión? Es una buena pregunta. Desde el punto de vista sociológico, lo que usted me acaba de contarnos, tiene un nombre preciso que es el de suicidio o feminicidio. Y hay que distinguirlo muy bien de otra cuestión que es el feminicidio-suicidio. ¿Ya? El feminicidio-suicidio es el que le describía antes, es decir, el hombre que mata a la mujer y luego se mata a él mismo. Hay dos cadáveres. En el suicidio-feminicidio, la que muere es solo ella. Muchas antropólogas esto lo cuentan y lo consideran. Hay unas culturas en el que ese problema toma dimensión dramática en su dimensión. Un ejemplo que podríamos hacer es el de India. India, no de indio, sino de India, de la península indiana en Asia. ¿Ya? Ustedes saben que es un país caracterizado por
la presencia de castas, ya, o sea, de escalones sociales, de clases sociales muy marcadas y de tradición milenaria. La novia que entra en la familia la nueva familia tiene que respetar ciertas características, ¿no? Al no hacerlo, puede sufrir por parte de los demás familiares, de los nuevos familiares, una cantidad de acosos que en un porcentaje, digamos, no altos en términos absolutos, pero sumamente altos si enfrentamos India con los demás países, llevan a esas mujeres a suicidio. ¿Ya? Ese tipo de situaciones es la mayor causa de suicidios femeninos en la India. ¿Ya? En términos penalísticos, como lo conocemos en Occidente, hay unas situaciones que sí podríamos decirlos, pero depende de muchos detalles que no son detalles. O sea, primero, en el Código Penal de este país, ¿existe o no existe la inducción al suicidio como tipo penal? No. Sí, claro, pero hay países que tienen tipo de inducción al suicidio. Claramente, el tipo penal de inducción al suicidio, cuando se introdujo para evitar cosas como la eutanasia o cosas similares, ¿no es cierto? No se introdujo pensando estas cosas. Pero hay quien dice, bueno, apliquemos a esto, porque la mujer no tenía otro contexto. En mi opinión, en un contexto en que no hay tipo específico, llevar el discurso hasta esto es sumamente complicado. Es sumamente complicado, ¿por qué? Porque primero habría que demostrar y testificar no solo los comportamientos negativos o los maltratos, sino la tipología de lesión. ¿Se acuerdan al comienzo de la clase que le hablé de la tipología de lesión? Y le dije, bueno, si se rompe un brazo, el médico te hace los rayos X y esto se ve y claramente, bueno, a veces dirá que se ha caído de la escalera porque limpiaba la ventana, pero ¿cuántas veces se cae de las ventanas, de la escalera esta señora? ¿No? Si no se alcanzar esa prueba, necesita desde el punto de vista procesal un peritaje muy complejo, complejo y costoso en términos que cuesta en términos económicos, ¿ya? A pesar que sea el daño más grave que sufre la persona. Yo se lo nombré antes, no pensando al contexto del suicidio, pero digamos, si es complejo hacerlo con personas vivas, o sea, yo sigo viva, ya sufro esos daños y un peritaje, por ejemplo, estima que estar al lado de esa persona me ha llevado a un disturbio postraumático del que comentamos antes. Imagínense hacer esto sobre una persona muerta, que
que, que no tiene un psicólogo al que puede contestar. ¿Ya? Esto, Profesor, sí. disculpe, me surge una duda, por ejemplo, en esto del peritaje. Supongamos que una persona tiene una enfermedad de base, por ejemplo, un trastorno bipolar o es una persona con borderline, y esta persona es la que tuvo la inducción al suicidio producto de una violencia. ¿Tener esa enfermedad le sería provechoso o sería algo contrario? Ah, digamos, entiendo la pregunta, pero tratemos de hablar, eh, yo que hablo castellano así, casi de risa, pero tratemos de hablar bien. Nunca es aprovechoso tener una enfermedad en cierto término y nunca es aprovechoso en caer en una situación que luego lleva a la muerte, ¿ya? Entonces, digamos, aprovechoso en términos de prueba procesal. Claro. Esto porque al ser técnicos entre nosotros perdimos un poquito el... Ya, pero... sí y no. Depende del nivel de conocimiento que tenía el autor ¿Ya? de la conducta respecto a eso. O sea, si la persona conocía efectivamente y en qué forma conocía efectivamente la enfermedad sufrida, y qué forma de entendimiento tenía de la enfermedad psicológica, porque más allá de lo que podemos pensar, cuando se trata de enfermedades psicológicas, incluso de personas cercanas a nosotros, no es que conozcamos muchos detalles. Si a veces si uno sufre algo, sobre todo en la esfera emotiva, no es que lo vaya enseñando a todo el mundo, ¿ya? Eh, un brazo roto normalmente no se cubre hoy en día, porque no se siente la responsabilidad de que me rompí un brazo. Mientras si tienes una enfermedad psicológica, la escondemos porque pensamos que alguien puede siempre echarte la culpa, que la estás sufriendo, como siempre hubiese un sentido de responsabilidad, ¿no es cierto? Incluso, y esto puede ocurrir incluso en las parejas, ¿ya? Lo que, entonces, el cuadro que les di sirve para dibujar de forma más completa el perímetro del daño. Y cuando hablamos entonces de violencia psicológica, hablemos cada vez más de algo que produce daño. Las ocurrencias en práctica que se ven sobre esto no son relacionadas con la violencia intrafamiliar. La ocurrencia estadística, sobre todo en contexto anglosajón, un poquito en contexto italiano, un poco en contexto alemán, se nota y dedicaremos una clase específica a esto al ámbito laboral. O sea, cuando la violencia se desarrolla sí en una relación estrecha entre personas, pero no en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral. Allá, debido a, por ejemplo, la presencia de un sindicato que puede tener los medios que un sindicato tiene en términos de contactos, de conocimientos, de red de apoyo, ya pueden facilitar que una persona particular tenga accesos a prestaciones profesionales superiores, como puede ser un peritaje experto de ese tipo. Porque claro, entiéndame, un peritaje sobre un trastorno de ese tipo se compone normalmente de un largo coloquio psicológico con una persona, de un largo
coloquio psiquiátrico con un psiquiatra y de lo que se llama una batería de test. O sea, no son un test que yo me imagino que, sino combinaciones de test hechos el mismo día, uno tras otro, listados como de más de 700 preguntas, validadas a nivel internacional y ahí y leídas por personas expertas. Ya, este es un peritaje sobre esas cuestiones. Los profesionales que lo hacen, como ven, no es el singulo profesional que yo pago y me dan peritaje, sino son más profesionales que juntan su profesionalidad, la mezclan y rinden un parte complejo. Complejo pero significativo en términos probatorios en conectar el tipo de disturbio a donde ha salido. Porque sí, hay muchas veces, y es el juego de todos, decir, no, es que no fui yo, sino que esta persona ya sufría sus propios problemas. No, es que no es el ámbito laboral, es que esta señora sabe que tenía un hijo enfermo en la casa, entonces estaba preocupada por él, etcétera. ¿Ya? Cada uno, si no lo miramos profesionalmente, cada uno de los ámbitos suele echarle la culpa a otro. En términos penalísticos, para cerrar, porque nos faltan 7 minutos de clase, el desafío más relevante para el derecho penal es entender lo que se llama el continuum de violencia. Continuum escrito a la latina, continuum con 2 U. Es, si alguna vez le ocurrirá, leer algo sociológico sobre esto, verán que las autoras que más han trabajado en términos de el ámbito del femicidio, entendiendo en ese contexto el femicidio no solo como la violencia asesina, sino femicidio como fenómeno de violencia contra la mujer, subrayan esto. El punto fuerte, el punto realmente fuerte, no es hombre contra mujer, mujer contra mujer, lucha de sexos. La pieza clave, realmente clave, es el contexto de violencia continua. El derecho penal liberal, como lo hemos estudiado y cómo lo han estudiado hasta hace 20 años, en su milenaria historia, siempre se ha enfrentado a un derecho penal de eventos particulares, acontecimientos acotados que tienen un principio y un fin. A ver, expliquémoslo mejor. No es que, si se acuerdan un poco de Derecho Penal 2, de parte especial, por ejemplo, el tipo penal de secuestro no es instantáneo, no es porque tú pillas a la persona y puede que la tengas encerrada por mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, incluso años, si es que, por ejemplo, quieres que la familia te pague una tremenda cantidad de dinero para que lo devuelvas a la libertad, ¿no? Entonces,
este no es un delito instantáneo, pero es un delito permanente. La conducta delictiva, aunque con fases diferentes, en el delito permanente dura mucho tiempo, sin interrupciones. Sin embargo, también el derecho penal clásico sí conoce a delitos que definimos dogmáticamente habituales, que duran tiempo, pero estos duran tiempo y no son continuos, son suma de episodios. ¿Ya? Sin embargo, estos son sumamente complejos de probar. Y son pocos. Si miran, existen en el Código Penal, pero una vez que miran a la jurisprudencia empieza a poner palitos, tratando de hacer su trabajo, que en realidad dificultan su efectiva contestación. Y un fenómeno como este, ahora que vuelven a ver el discurso del ciclo, entienden cómo encaja con absoluta dificultad, porque la explosión puede ocurrir, por ejemplo, una vez cada ciertos meses, y la querella, por ejemplo, podrían haber pasado el tiempo entre la querella por la explosión anterior y la del momento actual. ¿No es cierto? Para la denuncia presentada en su época y luego el tiempo que pasa para el otro. O en todo caso, podríamos tener una explosión muy fuerte en un momento con actuaciones violentas fuertes y otra explosión, tal vez el mes siguiente, mucho más liviana. Liviana en el sentido que en lugar de pegar, el autor utiliza una violencia verbal que no lleva a querella. Los delitos habituales normalmente, por lo visto, exigen siempre el mismo tipo de conducta, mientras que este tipo de situaciones abarcan una cantidad de conductas más amplias. Fíjense el avance. Ahora me lean y nos saludamos y nos damos cita para el viernes. Ahora lean el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar chilena. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida, la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, etcétera, etcétera. Fíjense, muy criticada esa ley, pero sumamente un avance. Un avance por varias razones. Hay psíquica acá adentro. Si ustedes leen su código penal, en la parte que va acá, en la parte relativa a lesiones corporales, búsquenme y traten de verme las referencias explícitas a violencias psíquicas. Es toda derivada, si la hay, no es explícita. La ley sobre violencia intrafamiliar por fin le da una redonda integridad física o psíquica. Y todo maltrato, una indicación amplia. Afortunadamente, nos paramos acá. Es un buen punto en el que pararnos.
acá, digamos, entre comillas, concluimos la primera parte con esas tres partes con mucha atención fáctica y ustedes ven que vamos entrando a legislación, ¿no es cierto? Entonces, como comenté a su compañera antes, voy cargando en los próximos días una presentación PowerPoint con las imágenes de lo que vamos viendo. No son un borrador para examen completo, ¿ya? Son unos apoyos, sobre todo para quien tenga dificultad con la conexión a internet, ¿ya? Entonces, hasta luego. Hasta pronto. Agradezco mucho a los que me apoyaron abriendo su cámara. Fueron me ayudó mucho en la explicación. Y no tengan duda o problemas en mandarme preguntas también por mail. Entonces, que les vaya bien y nos vemos al viernes. Ok, Un saludo. profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias. Bien. Adiós. Profesor. Chao, profesor. Hasta luego.